como cuando usted está en un restaurante y empieza a ver un movimiento imperceptible alrededor suyo. Si no presta atención, si hay cierta inconsciencia, el barullo a su alrededor se hace un poco más intenso, hasta llegar a eso que alrededor de usted empiezan a colocar las sillas sobre las mesas que lo rodean, empiezan a... Sí, ya no hay comensales, porque la función ha terminado, porque la cocina del restaurante cerró hace rato, porque usted tiene que retirarse. Es el final. Pasa en el cine. Cuando la película terminó, se encienden las luces solo un momento para que usted salga, para después apagarla, porque la función terminó. Es lo que está pasando ahora. La función proporcionada por el gobierno de Gabriel Boric está llegando a su final. Y como a la salida del cine siempre habrá algún comentario. ¿Te gustó la película? ¿Se acuerda cuánta gente usted, yo estoy seguro, usted lo escuchó decir, cuánta gente dijo, demos una oportunidad a estos cabros? Como cuando va al cine sin estar convencido de la película elegida, pasa lo mismo, porque después vienen los comentarios, ¿valió la pena? ¿Te gustó? Es lo que está ocurriendo ahora, eso es lo que está ocurriendo. Comienzan a apagarse las luces, a oprimirse los interruptores que marcan el final y se inicia el balance. ¿Te gustó el trama o la trama mejor? ¿Lo hizo bien el actor principal? Hace ya un par de meses por lo menos que se está produciendo un éxodo de la moneda. Algunos se han ido a la campaña de Janet Jara, otros han preferido resguardarse en municipios amigos, otros se van a algunas reparticiones estatales donde puedan someterse al camuflaje necesario por si llega una administración de distinto signo. Casi ninguno piensa irse al sector privado. Eso para ellos es inhóspito, es un lugar donde se compite, donde no hay bonos que siempre se cobran, bonos de modernización, de mejoramiento de gestión, de funciones críticas, días administrativos, salidas el viernes más temprano, y tan importante como lo anterior, ahí en el sector privado no funciona la protección del partido en que se milita. Sería cometer esa maldad de sacar a la calle al pobre gato que siempre ha estado mimado en un departamento. Lo saca a la calle, se espanta, se aterra, los ruidos lo molestan, se estresa, no sobrevive. Es lo que le pasa al funcionario público si es que tiene que irse al mundo privado. Por eso ahora están buscando ahí protegerse. Todo esto se ha nombrado hace tiempo, tiene una expresión, pato cojo. Es una expresión de origen inglés que se refería a las personas que no podían pagar sus deudas y que quedaban un poco fuera del sistema. Se dice que Calvin Coolidge, que fue el primer presidente de Estados Unidos, al que se le llamó a él pato cojo durante su segundo mandato. Es lo que sucede ahora en la moneda, en que todo está llegando, como se lo decía, al final. El ministro de Hacienda recogió sus bártulos y decidió mandarse a cambiar. Naturalmente que esto lo hace de buena manera, en forma respetando ciertas reglas cívicas, pero lo hace cuando estaba por iniciarse la tramitación de la ley de presupuesto. Es una manifestación evidente de esto que llamamos pato cojo, eso de la pérdida de poder de los gobiernos al finalizar su mandato. La versión de que prefería el Támesis al Mapocho fue desmentida. Se dice que es un asunto familiar privado lo que lo impulsó. La campaña presidencial lo que ocurre es que ahora se toma la agenda y el Ejecutivo pierde relevancia. Y el Ejecutivo comenzará a ser funcional ¿a quién? A la candidata del oficialismo, Janet Jara. Y es posible que ese rol funcional, no le haya gustado a Marcel, más allá de sus dichos. Mal que mal su pareja, Carolina Toá, está curando heridas profundas e irse a aplaudir a su vencedora no es humanamente tolerable. La indigestión de Carola podría ser incluso terminal, más aún cuando Guido Girardi, con una lengua afilada, dijo que su discurso era muy sofisticado para el ciudadano chileno. Posiblemente la ida de Mario Marcel era inevitable, porque Mario Marcel, incumpliendo la palabra empeñada, resolvió no hacer el necesario ajuste fiscal prometido para este año y le dejó el enorme costo político que eso significa al próximo gobierno. No cumplió con la palabra empeñada. Cuando el presidente Gabriel Boric habla de asuntos económicos, yo diría asuntos a los que no es muy cercano, reclamando decir la verdad,
Bueno, le vamos a hacer caso. Esta es la verdad. El problema es que la ley de presupuesto del primer año del próximo gobierno se hace ahora. Y por lo tanto la debía hacer Mario Marcel. ¿Y qué debía hacer Marcel? Dejar por escrito, en forma de ley, lo que él debía hacer este año y que había dejado como obligación para el que venga. Aunque la evidencia sobre este asunto sobra, habría dejado por escrito la magnitud de su falta. El próximo año va a ser duro, gobierne quien gobierne, justamente porque el trabajo, la pega no la hizo Mario Marcel. Primó la opción política, primó, la próxima elección, primaron los intereses del Frente Amplio, del Partido Comunista, de no apretar el cinturón. Como no solo Janet Jara es algo olvidadiza, recordemos algunas cosas sobre Mario Marcel. Gabriel Boric prometió un crecimiento promedio de su gobierno de un 3,5%. Esto no se cumplió, considerando precios excepcionales del cobre y un año de precios altísimos del litio. No hemos tenido ninguna emergencia especial. Y voy a dar algunas cifras rápidamente para que usted dimensione porque todos hablan de esto, del legado Marcel. En 2024, el déficit estructural fue de un enorme 3,2% del PIB, lejos del 1,9% pronosticado por Mario Marcel. La diferencia es tan grande que habría costado el puesto a cualquier ministro de Hacienda. El déficit que pronosticó para este año era de menos 1,1%, un déficit de 1,1%, y no cumplió tampoco, porque ya está cerca del 1,7%. Esta diferencia, de nuevo, es enorme. Veamos la deuda. En 2022 alcanzaba el 37,8% del PIB y se decía que no debía alcanzar el 40%. Bueno, este año llegará al 42,2% del PIB. El informe de finanzas públicas del cuarto trimestre del año 2024 se decía que la deuda había aumentado en 34.931 millones durante los 3 primeros años de gobierno de Boric. 34.931 millones de dólares. La ley de presupuesto de este año permite endeudarse en otros 16.000 millones de dólares más. En forma irresponsable, metió mano al Fondo de Estabilización Económica y Social, que es la reserva para emergencias, tales como terremotos. Lo dejaron casi vacío, totalmente irresponsable. Y también escondidas, porque no se sabía públicamente, le sacaron la plata a la Corfo, las platas que se habían obtenido por los enormes precios del litio. Le pegaron un manotazo de 3.500 millones de dólares, lo que representa 4,5 puntos del PIB. Y esto lo hizo junto a según él, la mejor directora de presupuestos de la historia, Javiera Martínez. Boric había prometido, y Mario Marcel también, que esos recursos se habrían empleado para otra cosa, pero no, se los gastaron. Y si no lo hubiesen hecho, habríamos endeudado aún más y estaríamos más cerca de la barrera de la deuda, de la relación deuda-PIB del 45%. La deuda externa pública llegó en el segundo trimestre de este año a 89.797 millones de dólares, un 3,81% más respecto al trimestre anterior y un 12,35% más en 12 meses. El aumento, de nuevo, es enorme. Todas estas cifras son irrefutables. Esta es la verdad. El próximo gobierno enfrentará vencimientos de deuda por unos 50.000 millones de dólares y eso es impagable, por lo que la bicicleta, esto de endeudarse para pagar deuda vencida, será la norma. El problema es que la nueva deuda será con intereses más altos. Las alertas del Consejo Fiscal Autónomo son constantes a lo que ha llamado una y otra vez un estrés fiscal. Y a Marcel, pese a las evidencias, no le gustaron esas alertas. Y como no le gustan, el Frente Amplio intentó tomarse el Consejo Fiscal Autónomo para que dejara, obviamente, de hacer advertencias molestas. El banco JP Morgan proyecta un crecimiento modesto, 2,3% para este año, pero para el próximo dice que vamos a crecer aún menos, un 2,1%. La economía
todo esto que hablamos sirve para una cosa, para que los países se desarrollen, para que la gente tenga trabajo y para que tenga ingresos aceptables. Para eso es la economía. Bueno, la tasa de cesantía es de un 8,9%, altísima. El gobierno se inició con una con una informalidad de 32% y actualmente la informalidad saltó al 37,2%. Naturalmente que la cesantía sería aún mucho mayor si no se hubieran incorporado al sistema estatal decenas de miles de funcionarios públicos. Estos son los hechos. Lo cierto es que varios candidatos presidenciales señalan que es tal el desequilibrio fiscal que ha dejado Mario Marcel que el ajuste fiscal del próximo gobierno debe estar entre los 6.000 a 10.000 millones de dólares. Una enormidad. Un ajuste que provocará grandes problemas cuando él, Marcel, ya sea solo historia. Reitero, estos son los hechos. Y algo más. Cuando se presentó el proyecto constitucional, el que apoyaba a Gabriel Boric, el de Elisa Loncón, el de Jaime Baza, el de Fernando Atria, Marcel dijo en tono serio, con una pretensión académica, cuando vio el texto, lo siguiente: lo que he visto hasta el momento, en lo que se refiere a economía, no veo riesgos. O sea, para él era un proyecto constitucional en materia económica inocuo. O sea que con ese proyecto no habría incertidumbre en la inversión, en el crecimiento o en la estabilidad macroeconómica. Esto también ocurrió. Llegó Nicolás Grau, el ministro de Economía, sumamente discutido, militante del Frente Amplio, al Ministerio de Hacienda. Nicolás Grau, algunos dicen que se las trae, otros que simplemente es más bien torpe, pero se hizo famoso porque dio a conocer una teoría hasta ahora desconocida. Dijo que la inflación era beneficiosa para las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Textual, este es Grau. Las pymes compran insumos y desde esa perspectiva la inflación los perjudica, pero también venden productos y desde esa perspectiva parte de los productos también los pueden vender un poco más alto. Las pymes, a diferencia de las personas, la inflación les trae costos y beneficios. En cambio, desde el punto de vista de los consumidores, son principalmente costos. ¿Qué teoría es esa? ¿A quién le beneficia la inflación? Cuando ocurrió la tramitación de la ley de pesca, Grau, insisto, hasta hace poco ministro de Economía, tuvo que reconocer que su subsecretario, el subsecretario de Pesca Julio Salas, había entregado cifras equivocadas durante la discusión de la comisión mixta de la ley de fraccionamiento pesquero. El problema es que al subsecretario Julio Salas se le había representado el error sin que a él le importara. Este Salas se ha desempeñado en cuánto cargo político hay y cayó en la subsecretaría de Pesca sin tener mucha idea de eso. Y naturalmente, después de este error, sigue en el cargo. Digo esto de que cayó en el cargo porque en realidad quería ser diputado y como no salió electo terminó siendo subsecretario de Pesca. A Jaime Quintana, presidente del PPD, no le gustó el nombramiento de Grau. Lo dijo en forma algo ríspida. Yo creo que es una persona atípica para el cargo, dijo. Y hay una ministra en La Moneda que ha sido tironeada para que abandone el gabinete en este éxodo que se está produciendo. Insistimos, se fue Mario Marcel y muchos más, pero hay alguien que la están empujando a que abandone el palacio. Es la militante comunista Camila Vallejo. Ha sido permanentemente requerida para que se vaya al lado de la compañera, así le dicen o se tratan los comunistas entre ellos, para que se vaya junto a la compañera Janet Jara. En este desgrane que ha tenido La Moneda, la jefa de gabinete de Vallejo, Susana González, es ahora la jefe de comunicaciones de Janet. Y otra persona que era la jefa de comunicaciones de Camila Vallejo, que es Emilia Malik, se fue para protegerse en el municipio de Maipú, el de Tomás Bodanovich. O sea, se está produciendo este éxodo.